Ahora, aquí se acabó el rollo de que les estaba contando nada, porque el otro, que a mi juicio es igual de interesante, no necesita papel. Eso me lo sé. En 1964, cuando había terminado la carrera, mi tío Juan José, que era ministro de Hacienda, abolió las oposiciones al Tribunal de Cuentas. Yo me había decidido, como era rojo, muy rojo, pensé que las oposiciones que hubiera aprobado fácilmente, la de diplomático, porque son muy bilingües, tetralingüe, pentalingüe, y también persona de cultura general. Diplomático, ¿cómo voy a hacerlo yo? Esto es de pijos, canallas, reaccionarios. De modo que se me ocurrió la de Tribunal de Cuentas. Imagínense qué absoluto espanto. 120 temas de contabilidad pública. Había que saberse las cuentas por columnas y por conceptos laterales, así, pues eso. 100 y pico cuentas con 10 docenas de elementos. Bueno, llevaba estudiando yo aquello como 9 meses, el preparador decía que era el mejor, que seguro que me lo iban a dar. Mi tío deroga el juez. Se acabaron los inspectores del tribunal, los titulados del Tribunal de Cuentas. Mamá, que era su hermana mayor, dijo, ¿pero qué has hecho, Juan José? Pero qué putada, pero Antoñito, ¿qué haces? Le tiras a la mierda. Mamá no sabía que yo ya estaba en el PC y que estaba imaginando volar a Franco de alguna manera y cosas de estas fantasías de ese tipo. Bueno, entonces el tío Juan José se le ocurrió una especie de enjuague extraño y como se estaba preparando un gabinete fuerte de estudios en el Banco de España, que luego sería la matriz del ICO, el Instituto de Crédito Oficial, porque efectivamente ahí, a partir del decreto del 58, el decreto de desarrollo, este país cambió. O sea, la dictadura se convirtió en dicta blanda y el país empezó a crecer a gran ritmo. En el ICO, que se montaron unas oposiciones extrañas, yo tenía muy buen expediente de carrera, me pegué hubo que pasar unas oposiciones, nos presentamos 15 y entramos 12, me parece, o sea, una proposición interesante, pero todos eran o doctores o a punto de doctores, gente muy competente, unos juristas, otros economistas, porque teníamos que hacer ese desarrollo que se hizo. En parte era la concentración industrial, y ahí se consiguió con en 2-3 años, se fusionaron las empresas más activas, tanto de financieras como fabriles, mientras por otra parte la banca oficial se expandía y daba el dinero necesario, baratito. En aquellos tiempos el dinero estaba al 40%, al 45%, o sea, cuando la banca oficial te lo daba al 20% parecía un regalo. Eso no tiene nada que ver con el contemporáneo. El caso es que para entonces a mí me empezaron a llegar las primeras noticias sobre la LSD, la promiscuidad, la prohibición de las drogas. Siempre, en ese sentido, yo no he cambiado. Me ha parecido que obedecer una ley injusta es ser su cómplice y que el deber de un ciudadano es violarla sistemáticamente, pase lo que pase. Pero tampoco con afán martirológico, porque eso sería darle al dominador una ventaja que no tienes por qué darle. O sea, vamos a luchar a muerte, muy bien, pero cada cual con sus armas. De modo que yo estaba dándole vueltas a aquello, ya estaba planteada la confrontación, como Fernando sabe muy bien, al llegar al 68, pues consiguió una expresión pública, tanto en el Mayo parisino, como sobre todo unos meses después, en la gran celebración de Woodstock, que había sido precedida por grandes celebraciones en Monterrey, por ejemplo. Para entonces ya había como una florinata de la juventud que, bendecida por su audacia y por su forma física, es decir, porque ellas y ellos tenían un poquito de mejor aspecto que la media,
pues se montó algo parecido a la Fraternidad del Libre Espíritu, a David de Vinant y a Marguerite de Ben. Al principio, el congregador fue aquel que Albert Hoffman le llamaba el payaso simpático, Timothy Leary, un profesor de psicología, muy simpático desde luego, que luego veremos hasta qué punto fue muy importante para la resurrección de la fraternidad, porque en vez de ser la fraternidad del libre espíritu, para 1971, cuando yo acababa de poner los pies en Ibiza, ya estaba controlando el tráfico de drogas mundial con un éxito enorme. La fraternidad del amor eterno, the Brotherhood of Eternal Love. Y ahora les confieso por primera vez en mi vida, espero que no haya ninguna cámara, que yo me fui a Ibiza porque quería enrolarme en la fraternidad del amor eterno. Sabía que en alguna parte, luego ya lo concreté, fue en la playa de Laguna Beach, un grupo de atracadores habituales consiguieron robar un poco de LSD de la casa de un psiquiatra en una fiesta donde estaba Marlon Brando, Jane Fonda y gente así. Y le quitaron a la Janiger, que como se llamaba el psiquiatra, unas 100 dosis de ácido. Las tomaron. Estos habían atracado, no habían matado a nadie, pero desde luego no tíos muy bragados. Su jefe era John Griggs. No hablaré de los otros porque alguno está todavía vivo. Y cuando les subió el viaje, se fueron a la playa de noche, tiraron las pistolas al agua y dijeron: esto es un sacramento. Vamos a entregar nuestras vidas a que esto se difunda y cambie la vida y que las fuentes puedan empezar otra vez de nuevo como hemos empezado nosotros esta noche. Con tan buena fortuna, eran tan guapos, tan fuertes y les benefició el viento favorable, que cuando yo llegué a Ibiza intentando conectarme con ellos, ellos ya tenían a su hombre allí, que por cierto era un diablo, que se llevaba a todas las mujeres, no había forma de que no pisase a las mujeres, todas nada más aparecían, no diré su nombre porque está vivo, pero era un diablo. Además tenía todo, tenía dinero, tenía drogas, tenía su coraje. Yo no sabía que era el subjefe de la fraternidad. Pero luego, 6 meses después, a través de turbias maniobras, la CIA envenenó a John Griggs, que era el jefe total. Pero la fraternidad ya era como la salsa, ya era como Internet, ya era indecapitable. Nunca fue una estructura vertical, no. Siempre fue horizontal. De modo que ¿qué me encontré yo en Ibiza cuando ya respiro bastante, como 2-3 años? Bueno, que estaban importando las furgos aquellas, ¿te acuerdas? Las combis Volkswagen. Bueno, nos cabían más de 250 kilos de afgano perfectamente atracados en la parte del motor. Pero tan perfectamente atracados que tardaron 4 años en descubrirlos. La forma de situar el Hasabeno entonces era una cosa de locura. ¿Tú te recuerdas el perfume que tenía aquello? Ahora, claro, todo Afganistán, desde la guerra con soviética y tal, se ha convertido en fábrica de almidera, pero esto es lo que se cultiva marihuana. Esos valles tan agrestes y tal, que luego tienen oasis, se producen materiales de extraordinaria calidad, tanto para la almidera como para el cannabis. Bueno, ¿por qué traficaba a lo bestia? También la fraternidad llegó a alquilar los cargueros de tamaño medio, estamos hablando de 20 a 100.000 toneladas, para importar marihuana de Birmania a Tailandia masivamente, de aquellos coroneles del Kuomintang que se habían convertido en señores de la guerra y tal, pero que vendían felizmente, claro, o sea, que te aseguraban el suministro. Y cuando John Griggs consiguió, pues, digamos, 20-30 millones de dólares cash
como para poder moverse en forma de armador y mandar sus primeros barcos, calculando que desembarcarían en la costa oeste y tendría un enorme éxito, la entrada de la marihuana Thai, o sea, los Thai Sticks. Entonces, claro, combinar el hash afgano con los Thai Sticks producía la fraternidad aproximadamente $1 millón diarios en la buena época. ¿Qué hacía la fraternidad con ese millón? Hacer LSD. La fraternidad tenía 3 camiones de enorme volumen que estaban recorriendo el Highway 61 y otras autopistas norteamericanas. El Highway no es una autopista, pero el 61, pero otras autopistas sin parar para que no pudiera detectar la policía en ningún lugar fijo. Y tenía 3 o 4 químicos en los grandes camiones sintetizando a toda velocidad, mientras parte de su personal lo que hacía es buscar cornezuelos en diferentes partes del planeta, porque el cornezuelo es la forma más directa de hacer ácido, se puede hacer pero con 20 pasos más largo, de otra manera. La fraternidad pagó Woodstock, o sea, todo lo que se tomó en Woodstock fue regalado. Lo que no se regaló fue traficantes privados y la veneno. Era básicamente atropina, bufotenina y otra serie de cosas, y produjeron los malos viajes orgánicos. Hubo muchísimos malos viajes psíquicos, pero claro, estamos hablando de intoxicación. Pues esos maravillosos herejes del último tercio del siglo XX, claro, para mí fue un mega honor cuando empecé a ver que me podía ser útil de alguna manera a la causa, porque era una forma de ponerle arena a los ejes de la prohibición, que me parece un deber civil inexcusable, aunque solo sea por respeto a los demás. Por supuesto, por respetar a mí mismo también. Bueno, asesinaron a John. Pero eran muy guapos, muy fuertes, y durante un tiempo se propuso que poner en lugar de John a Timothy Leary. Timothy Leary se había acostado con las mujeres de todos, salvo con la de mi amigo de la isla de Ibiza, que con la mujer de ese no se acostaba nadie, porque se acostaba él con las de todas, y mucho antes. Y la fraternidad se dio cuenta de que Lenin no era el hombre oportuno, y aunque le liberó, puso una enorme pasta para sacarle de la prisión, si no recuerdo mal, de Fillmore, la prisión de alta seguridad, combinado con un grupo terrorista genial de aquella época que puso 1000 bombas y no mató ni yo jamás a nadie. Pero puso bombas en la tumba de Lincoln y en la tumba de Jefferson. O sea, digamos, se significó como fuerza subversiva, pero con el extremo cuidado y la pericia del profesional que evita causar ningún tipo de perjuicio a terceros. Los weathermen se llaman, los hombres del tiempo, que estaba estrechamente conectada con la fraternidad, pero claro, la fraternidad nunca tuvo en la cúpula más de 12 personas, mientras que los weathermen probablemente tuvieron varios centenares. El caso es que en la fraternidad la idea de autoridad estaba prohibida, estaba excluida, y fue saliendo todo solo. Por una parte, la coordinación de la marihuana Thai con el hash afgano daba suficiente dinero para hacer ácido por centenares de millones o miles de millones, que es lo que realmente se consiguió, fundamentalmente a través de Augustus Ausley, que es un gran químico que les ayudó y que luego afortunadamente consiguió evitar los problemas que a los demás le cayeron encima. Cuando yo fundé Amnesia en el 76, la fraternidad estaba en su momento álgido. John había muerto, pero todo estaba reconstituido, y el único problema es que el gusto popular estaba cambiando. Nos dimos cuenta de que, aunque se recibían masivamente, por ejemplo, cambiaron del Orange Sunshine, que fue la primera preparación distribuida en Woodstock, que se hacía con 12 canales,
y luego se iban cortando las 12 canales de llegada de la mezcla, se iba cortando a gran velocidad y iban saliendo aquellas pastillitas bastante altas, amarillas. No, bueno, amarillas y daltónico, resulta que deben ser orange, y que yo no veía, y yo lo veía como amarillo, pero es naranja, sí. Entonces, esas preparaciones fueron muy eficaces, pero se sustituyeron drásticamente por los window panes. Eran, no sé si las has visto, eran como cuadraditos micro pequeñitos, así como si fuera de baquelita o algo así, pero que era una gelatina. A ellos nos llegaban en folios de 1000 y había que ir separándolos. Claro, tardamos tiempo en darnos cuenta de que aquello nos entraba por la yema de los dedos. La primera vez que yo lo hice con Mike, con un amiguete una tarde, a las 2 horas así, yo, pero ¿qué es lo que pasa? Luego ya trabajamos siempre con guantes, ¿sí? De cirujano. Pero bueno, aquella época fue fantástico, porque sabíamos que estábamos en plena batalla y que no íbamos a parar. O sea, vosotros peleáis con pistolas y con hombres dobles y con chantajes. Bueno, nosotros peleamos con la inteligencia, con la audacia, con la belleza. Vamos a ver quién gana. Y así se mantuvo la cosa, a pesar de, insisto, de si recuperar la pérdida de John. Se mantuvo bien, pero cuando yo fundé Amnesia ya se había producido un cambio muy, muy importante del gusto. Digamos que nuestras metas estaban cumplidas y todos volvimos a casa. Sin orden nos habíamos reunido y sin orden nos disolvimos. De alguna manera como la Hansa, una organización sin organizador, pues la coordinación y luego la interrupción, pues la citó en parte el mundo y en parte la propia obra lograda. Seguirían muchas cosas más, pero como yo he quedado aquí en hablar de la fraternidad del amor eterno, creo que está bien recordar que hubo una fundación en 1200, en esa época espeluznante, que tenía un precedente de los adanitas, que eran del 500 aproximadamente, y que luego tuvo una reminiscencia muy fuerte con nosotros, es decir, con los melenudos y las melenudas. No hay que olvidar el movimiento Van der Vogel, alemán, de finales del siglo XIX, principios del XX, de donde salen pues Ernst Junger o Hermann Hesse, porque es lo mismo. Es decir, es básicamente juventud que se reúne a celebrar los dones de la unidad de la sustancia erótica y la sustancia intelectual. Es decir, de cómo el Dios es al mismo tiempo razón y sentimiento. De cómo para nada se puede divorciar el corazón y la cabeza, puesto que el corazón no es nada más que el ayudante de la razón, es el arma práctica, el que lleva a la realización la razón. Y bueno, me temo que no tengo nada más, pero a lo mejor si os apetece alguna pregunta o algo así, estoy a vuestra disposición.